Buen día, profesor, compañeros, y para las personas que estén visualizando este video. El día de hoy vamos a exponer acerca del libro del Manual de Adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica en formación. El capítulo de hoy va a tratar sobre el tema de las adicciones específicamente. Espero sea de su agrado. El uso de sustancias es una característica presente en la humanidad desde el inicio de su existencia o incluso antes. Dentro de lo que la naturaleza nos ofrece se encuentran plantas o frutos que poseen propiedades psicotrópicas que han sido consumidas por los humanos y animales debido al efecto placentero que éstas poseen. De esta manera el consumo y con ello la adicción a diferentes sustancias naturales y no naturales ha ido evolucionando. En primera instancia se determina el consumo de sustancias de procedencia natural y con el paso de los años y las nuevas tecnologías se determina el consumo de sustancias químicas como resultado de nuestra sociedad tecnológica. Características de una conducta adictiva. Para el DSM-4, la dependencia de una sustancia se caracteriza por el patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por tres o más de los siguientes síntomas por un periodo de 12 meses. El primer síntoma vendría a ser la tolerancia a la sustancia, es decir, que con el paso del tiempo del consumo, una dosis que antes proporcionaba cierto placer a la persona que lo consume, ya no le proporciona este mismo efecto. Como tal, la persona necesita consumir más sustancia para poder obtener el mismo sentimiento o sensación que sentía con una mínima dosis. Como segundo punto tenemos el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia son los signos y síntomas presentes en la persona con el adicto que deja de consumir la sustancia. Estos signos y síntomas se deben a que el cuerpo ha generado dependencia a esa sustancia que cuando se suspende el consumo, el cuerpo de una manera u otra desea recobrar nuevamente este consumo. Por otro lado tenemos el consumo de las sustancias con frecuencia en mayores cantidades. Esto es parte también de la tolerancia. Como les comentaba, es importante el hecho de que ya no se va a lograr un mismo efecto con una mínima dosis y es por eso que el consumidor aumenta cada vez la dosis de consumo. También se habla sobre la reducción de actividades sociales. Si bien es cierto, el adicto no empieza de lleno a consumir sustancias todos los días, con el tiempo le va prestando importancia al consumo mucho más que a otras actividades sociales, como pasar tiempo en familia, como con los amigos, salir al cine, de repente actividades sociales que antes se disfrutaban, ahora ya no causan el mismo placer, y el único placer que se encuentra, valga la redundancia, consumiendo la sustancia. Por otro lado, se sigue consumiendo la sustancia a pesar de los problemas fisiológicos, físicos o psicológicos. En este caso, la persona se da cuenta que el consumo de la sustancia le está afectando de una manera tremenda en el área orgánica o también en el área psicológica. Podría haberse evidenciado o se puede evidenciar a través de los problemas al estómago, a los riñones, a los pulmones, la pérdida de peso, la pérdida de apetito. Por otro lado, se podría evidenciar como la, el inicio de conductas ansiosas, de ansiedad, también como conductas de temor, pánico, paranoia, que en un momento quizá el paciente no logra o no desea verlo de esta manera, pero sí se puede evidenciar poco a poco con el consumo. Por otro lado, el DSM-4 también considera, a diferencia de la dependencia de sustancias, el abuso de sustancias, el cual se define como un padrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva a un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado en uno o más de los siguientes síntomas durante el periodo de 12 meses. Como primer síntoma tenemos el consumo concurrente de la sustancia que da lugar a incumplimiento de obligaciones. Es decir, la persona a causa del consumo deja de lado sus actividades, obligaciones, intereses que antes tenía. Por ejemplo, el trabajo, los estudios, las relaciones sociales, afectivas o de repente la relación significativa con la familia que tiene. Por otro lado, tenemos el consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso. Como antes había comentado, también en este apartado se menciona que a pesar de que el consumidor nota que el consumo ha ido deteriorando su organismo, ya sea con la pérdida de dientes muchas veces, ya sea con el aspecto físico, la pérdida de peso, de repente el abandono en lo que respecta al aspecto físico, de repente
andar cochinos, por así decirlo, andar con la ropa rota, de repente ya no con zapatillas, sino con sandalias, ya no es de importancia para ellos. Por otro lado, tenemos que presentan problemas legales relacionados al abuso de sustancias. Muchas veces el consumidor que empieza a volverse adicto deja de lado lo que vendría a ser, como hemos comentado antes, el trabajo, las actividades, obligaciones que antes tenía. Como tal, no tiene un ingreso con el cual pueda consumir o suministrar la sustancia. De esta manera, en su mayoría, los consumidores deciden optar por delinquir, cometer actividades ilícitas como de robo o estafa, o de repente a la venta de las sustancias para poder obtener ingresos y de esta manera poder conseguir la sustancia tanto como ellos lo quieren. Por otro lado, tenemos el consumo continuado de la sustancia a pesar de los problemas sociales que presenta. Hablamos de problemas sociales al desacuerdo o a la rotura de lazos con la familia. Por otro lado, tenemos también los problemas con las amistades que ya dejan de ser los amigos. Por otro lado, tenemos también con que la sociedad ya decida alejarse, o nosotros mismos, perdón, los adictos deciden alejarse de las personas para poder consumir. La adicción a sustancias o a drogas psicoactivas. Es conocido que ya desde hace mucho tiempo, 200, 300 o 400 años, la humanidad realiza el consumo de sustancias psicoactivas, como vendría a ser el tabaco, los cigarrillos, el alcohol, la marihuana, o diferentes opiáceos de origen natural que son consumidos para el efecto placentero de las personas. Si bien es cierto, hasta la fecha ha ido evolucionando ese tipo de consumo, debido a que ya se ha ido fusionando las sustancias de origen natural con químicos, o de repente tenemos sustancias químicas únicamente que afectan el funcionamiento del sistema nervioso dentro de nuestro cuerpo. Para esto tenemos tres tipos de sustancias en la actualidad: las depresoras, las estimulantes o las perturbadoras. Dentro de las drogas depresoras se habla de que son depresoras porque con el paso del tiempo, si bien es cierto en un principio genera placer en la persona, van destruyendo la autoestima de la persona y generalmente cuando una persona consume demasiado esta sustancia genera un tipo de tristeza o melancolía. Hablamos del alcohol, los opiáceos, la heroína, la morfina o la metadona. Como le comentaba, si bien es cierto en un principio los primeros consumos de la sustancia generan placer, euforia, diversión, con el tiempo esta euforia se va transformando en una tristeza o melancolía. Tenemos las drogas estimulantes, como son las anfetaminas, la cocaína, o estimulantes menores, como son la nicotina o la cafeína. En este caso hablamos de estimulación, debido a que el consumo de esta sustancia genera energía, por así decirlo, en las personas. Genera esta sensación de ansiedad, de tener fuerza, de querer hacer algo en ese momento, algo que quizá en otras circunstancias no lo hubiéramos hecho. Tenemos como estimulantes menores la nicotina o la cafeína, que el consumo excesivo de esta sustancia puede generar sensaciones similares al consumo de cocaína o anfetaminas. Tenemos drogas perturbadoras como son los alucinógenos, LSD, mescalina, peyote, ayahuasca, San Pedro, conocidos en el Perú, hachís o marihuana. ¿Por qué indicamos que son perturbadoras? Porque eh, cambian totalmente lo que vendría a ser la percepción de la realidad, ya sea los estímulos visuales, auditivos o sensitivos. Si bien es cierto, hay unas drogas que son más alucinógenas que otras, como de repente el LSD, el peyote, el ayahuasca, que otras como son el hachís o la marihuana, cada uno de diferente sustancia altera la percepción de la persona que tiene sobre la realidad. Uso, abuso y dependencia de las drogas. Para mencionar el uso de una droga significa el consumo de una sustancia que no produce consecuencias negativas en el individuo o éste no las puede presenciar, no las aprecia, no se da cuenta de que existen. Este tipo de consumo es más habitual cuando se utiliza una droga de forma esporádica. Tenemos el abuso de la sustancia cuando hay un uso continuado y a pesar de las consecuencias negativas derivadas de la sustancia, se sigue consumiendo. Por otro lado, tenemos la dependencia de la sustancia, que surge con el excesivo uso de la sustancia, que genera consecuencias negativas significativas a lo largo de la vida de la persona. Aparte también que es el uso continuado durante un largo periodo de tiempo. Por otro lado, tenemos también que este uso puede ocurrir o se puede producir de una manera intermitente, en un alto consumo los fines de semana. Tenemos lo que vendría a ser la dependencia o síndrome de abstinencia, según el CIE-10, que es un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas en la cual el consumo de una droga o de un tipo de drogas adquiere la máxima prioridad en el individuo.
mayor incluso que cualquier tipo de comportamiento en el que en el pasado tuvieron un valor más alto. Dentro de los trastornos mentales incluidos por las sustancias tenemos el delirium inducido por sustancias, la demencia persistente inducida por sustancias, el trastorno amnésico persistente inducido por sustancias, el trastorno psicótico inducido por sustancias, lo que vendría a ser el trastorno del estado del ánimo inducido por sustancias, el trastorno de la ansiedad inducido por sustancias, el trastorno sexual inducido por sustancias, el trastorno del sueño inducido por sustancias y el trastorno perceptivo persistente por aplicaciones, que vendría a ser los flashbacks inducidos por sustancias. Y por último presentaremos las adicciones comportamentales. Como ya se ha indicado antes, una adicción consiste en la pérdida de control de una persona ante cierto tipo de conductas, que tiene como características producir dependencia, síndrome de abstinencia, tolerancia, vivir en función de la conducta, entre otros. Aunque se han propuesto distintos tipos de adicciones, hoy podemos diferenciarlas en dos grandes grupos: aquellas producidas por sustancias químicas, ya sean naturales o ya sean químicas directamente, o aquellas producidas por conductas. Serían las adicciones químicas y las adicciones comportamentales. Tenemos como principal adicción comportamental la adicción al juego, que es la que más atención ha recibido desde los años 80, y sus criterios diagnósticos están en el DSM-4, siendo la única adicción sin sustancia reconocida hasta el momento. Por otro lado tenemos la adicción al sexo. Es la intervención con las personas denominadas adictas al sexo un tema de controversia, dado que mientras que unas personas denotan esta adicción como un problema de conducta, el adicto al sexo habría perdido la capacidad de la elección o la libertad de otras conductas referente a la denominación a la conducta sexual. Por otro lado, la adicción al trabajo es una característica de nuestra sociedad industrializada, en donde el trabajo y consiguientemente el dinero y el poder que se obtienen trabajando están muy asociados, denominado el trabajo compulsivo o la borrachera de trabajo. Este problema se detecta fácilmente cuando la persona antepone el trabajo a la familia, a los amigos, a las responsabilidades sociales o afectivas. Por otro lado, esta persona se puede diferenciar fácilmente ya que trabaja diariamente de 12 a 14 horas durante los 6 o 7 días de la semana. Por otro lado tenemos la adicción a las compras compulsivas. Este es un nuevo problema en las redes sociales o en la sociedad de otra manera, industrializada. Es una de las características en la que la persona padece este problema, la persona que padece este problema compra cualquier objeto o sin necesidad de utilizarla o sin la necesidad de querer usarla en ese mismo momento, pensando en que quizá en algún momento de su vida o algún día lo pueda necesitar. Por otro lado, el poco dinero que tiene generalmente se va a ver arruinado a causa de esa compra compulsiva. Y después de esto se van a generar diferentes tipos de malestares o necesidades en lo que respecta a préstamos, de repente la venta de artículos, la propiedad o quizá algún otro tipo de necesidad que se tenga que involucrar para comprar las cosas que no son necesarias. Por otro lado, como otras nuevas adicciones, tenemos las adicciones al televisor, ordenador, teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico, en donde la persona orienta toda su vida a estar dependiente de la misma, llegando a abandonar otras actividades, especialmente en adolescentes, quienes con la excusa de una adicción abandonan sus estudios o buscan la manera de abandonar la superación de otros problemas y se refugian en los ordenadores. Por otro lado, las amas de casa dejan de cumplir obligaciones familiares, de repente los padres dejan de trabajar y las personas que son adictas a ese tipo de función o a ese tipo de máquinas electrónicas dejan de lado, al igual que las otras adicciones, las redes sociales, perdón, el papel social que tienen con su familia, de repente los lazos afectivos, de repente dejan de cumplir actividades u obligaciones debido al hecho de querer pasar más tiempo frente al televisor u ordenador. Por otro lado, una adicción que va cogiendo bastante campo en este aspecto vendría a ser la adicción a los videojuegos específicamente. Si bien es cierto se habla de la adicción a los ordenadores o a la televisión, no necesariamente se habla de los videojuegos, pero vamos a tomar en cuenta que este patrón de conducta, que es la adicción a los videojuegos, con los últimos lanzamientos de consolas de videojuegos, juegos en internet, juegos de repente de consolas como PlayStation, como Nintendo Wii, como Xbox, ha generado bastante dependencia por parte de los adolescentes, en su mayoría, debido más que nada
a la gran satisfacción que se genera realizando este tipo de juegos. Se va a tomar en cuenta también el hecho que hace poco se ha suscitado, que vendría a ser la pandemia, la cual ha sido un gran generador de que las personas no salgan, se queden mucho tiempo en casa y como tal hayan generado dependencia a ese tipo de juegos, debido a que era la única manera en la cual las personas podían generar placer o satisfacción sin necesidad de salir del ambiente familiar o del hogar. Por otro lado, tenemos la adicción al Internet, más específicamente. Puede darse en personas que cambian una adicción a otra. Por ejemplo, de ser un trabajador compulsivo, se convierte en un adicto compulsivo hacia el ordenador. Por poseer uno o por poseer un poder limitado al utilizarlo todo el tiempo que quieran. O bien las personas que juegan a los videojuegos a través del ordenador pueden adquirir también la dependencia al mismo. En este caso, las adicciones a los dispositivos electrónicos ha tomado bastante terreno en lo que vendría a ser las adicciones, por lo tanto actualmente ya tienen más criterios en lo que vendría a ser el diagnóstico según el DSM-5. Eh, Muchas gracias por la atención brindada, espero haya sido del agrado de todos los presentes la información repartida el día de hoy. Ya será hasta otra oportunidad.